Una de las características principales del software de protección de datos de Lefebvre es que permite tener una visión global de todo el trabajo desde cualquier pantalla y en cualquier momento. En un cuadro de mandos inicial, lo que vemos son los clientes teniendo un buscador para poder localizar el cliente que queramos, las implantaciones que hemos realizado a cada uno de ellos, viendo el estado de avance de la implantación en sí, el calendario donde podemos anotar las tareas, reuniones, alertas, etcétera, que pudiéramos tener, los informes que se han ido generando ordenados por orden cronológico y las últimas tareas con su estado donde se marca la autoría, la fecha y el estado de la tarea. Cuando creamos una nueva implantación de protección de datos, lo primero que el software nos va a pedir es una serie de características para realizar en la implantación, de modo que nos facilita o ajusta el contenido del software a lo estrictamente necesario, evitando trabajar en balde. Elegimos el cliente para quien es la implantación y aquí comienza con una serie de preguntas que permite ajustar la estructura, como por ejemplo si hay corresponsable o no, si hay encargados de tratamiento, si no, y si está aprobada la política de protección de datos. En caso de decir que sí quiere decir que la rama en el árbol de contenidos aparecerá, si le decimos que no, esa información no está. Igualmente, la siguiente pregunta que nos plantea es ¿qué departamentos tiene la empresa? Para a partir de aquí crear las actividades de tratamiento para cada uno de esos departamentos. Y os digo que en atención al cliente hay estos tratamientos, que en recursos humanos hay estos, que en proveedores hay estos. Esto es simplemente un ejemplo, pero en cualquier caso todo esto es ajustable para cada empresa. Lógicamente nosotros ofrecemos unos por defecto. Cuando creamos la implantación nos encontramos con el contenido exacto que tenemos que llevar a cabo. De modo que en la parte de liderazgo encontraremos la rama de responsable, delegado, encargado, etcétera, porque le habíamos dicho que sí que íbamos a tener uno, y en el registro de actividades de tratamiento nos vamos a encontrar con los departamentos que habíamos mencionado y dentro de cada uno de ellos nos encontraremos con las actividades de tratamiento típicas de ese departamento. Por supuesto, cada empresa es un mundo. Si hay que añadir nuevas actividades de tratamiento, es muy fácil añadirlas. Si yo entro a una de las actividades de tratamiento, gracias a haber utilizado estas que vienen por defecto de Lefebvre, nos encontramos con los campos principales ya rellenados, como por ejemplo la base de legitimación, la finalidad, los destinatarios, los interesados, etc. El software de protección de datos de Lefebvre es un software muy intuitivo y que nos guía a lo largo del proceso, y lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos, las diferentes pases por todas las pantallas hasta llegar al final de cada una de ellas. Y una vez que llegamos al final, por ejemplo en este caso estamos en un tratamiento de nóminas ya prefabricado por Lefebvre que traíamos, llegamos a el cuestionario que nos pregunta si es necesario realizar una evaluación de impacto. Contestando el cuestionario, si saliera que sí o si saliera que no, automáticamente la herramienta nos lleva a la siguiente pantalla a la que tendríamos que ir. Si el resultado, por ejemplo, sale 6, por tanto, el riesgo de tratamientos medios, sí que hay que realizar una evaluación de impacto. Pinchando en el siguiente botón y en este más, nos lleva a la evaluación de impacto del tratamiento de, por ejemplo, nóminas. Y automáticamente la herramienta nos abre otra pestaña para permitirnos ver el flujo que estamos llevando a cabo. Venimos del tratamiento de nóminas, vamos a la evaluación de impacto de nóminas, y si en esta evaluación de impacto encontramos un riesgo, cuando estamos haciendo la evaluación de impacto, igualmente, si yo digo, por ejemplo, tenemos un riesgo en las transferencias internacionales, consideramos que el riesgo es medio, por ejemplo,
tenemos siempre la posibilidad de ir a la pantalla en la que tendremos que describir el riesgo y establecer la medida de seguridad que nos permite evitar este riesgo. De modo que siempre nos va a crear una pestaña nueva para poder seguir todo el flujo. Partíamos del tratamiento de nóminas, hemos decidido que sí que teníamos que realizar una evaluación de impacto. Al hacerla hemos detectado un riesgo, que es en las transferencias internacionales, y hemos llegado a la pantalla en la que describimos el riesgo, valoramos el riesgo y finalmente establecemos la medida de seguridad, en este caso, que pudiera ser necesaria para mitigar el riesgo o intentar evitar el riesgo. Marcamos el estado en que se encuentra esta tarea, porque esto después, gracias a pasar por todo el recorrido, lo incluye en los informes finales. En este caso, el estado de esta medida de seguridad la va a incluir en lo que es el plan de acción. Si establecemos una fecha de implantación y si establecemos el responsable, lo guardamos y esto nos va a llevar a los informes. En los informes nos encontramos el registro de actividades de tratamiento que hemos creado, con todas las actividades de tratamiento que hemos señalado antes, con la actividad, la finalidad, los interesados, las categorías de datos que estamos tratando, los destinatarios, etcétera, etcétera, hasta llegar a el nivel de riesgo de dichos tratamientos. Nos permite ver también el mapa de riesgos derivados de las evaluaciones de impacto. En este caso, si las hubiera habido, nos indica el riesgo, la actividad de tratamiento a la que procede este riesgo, la su probabilidad de su impacto y el riesgo residual. Y permite ver el plan de acción, donde tenemos la medida de seguridad a aplicar, el tratamiento del que viene esta medida, para que es el riesgo, perdón, para el que es esta medida, el responsable, la fecha de implantación y el estado de la medida de seguridad. Por supuesto, desde estas pantallas de informes, si queremos ir al tratamiento, pinchando en la misma, nos lleva a la pantalla donde se ha trabajado, donde está la información de esta medida de seguridad, del riesgo, etcétera. Igualmente, Centinela de Protección de Datos, siempre y a lo largo de la estructura, nos presenta los documentos o plantillas que necesitamos para realizar el trabajo. Por ejemplo, en la pantalla de, si estoy aquí en liderazgo centrado en la seguridad, en la pantalla del encargado de tratamiento, como siempre nos va a guiar a lo largo del proceso, donde tengo que meter los datos del cliente, los datos identificativos, en este caso del encargado de tratamiento, los datos que gestiona, etcétera. Lo más importante es que, gracias a haber introducido estos datos en los campos de metadatos, nos encontramos con la plantilla en la que se insertan estos datos. Si le ponemos un nombre, por ejemplo, nombramiento del encargado, al darle al botón de exportar, nos genera una plantilla con los metadatos que hemos introducido. Pues como el CIF, el nombre del encargado del tratamiento, el nombre del cliente, etcétera, etcétera, ya introducidos en la plantilla. Una de las características más destacables del software de protección de datos de Lefebvre es la posibilidad, enormes posibilidades que tiene para trabajar en equipo. Funcionalidades como la posibilidad de compartir las pantallas generando una tarea, enviándosela a los usuarios que hemos creado, ya sean usuarios o simplemente contactos, que no es necesario que tengan acceso a la herramienta.
nos permite trabajar con un gran número de personas creando evidencias de todas las tareas realizadas y teniendo en cuenta el trabajo de todos, de modo que la persona que se responsabiliza de la protección de datos puede enviar deberes a mucha gente que le ayudan a rellenar los cuestionarios. En este caso, por ejemplo, si enviamos un cuestionario a cada director de departamento de una empresa o enviamos al propio encargado de tratamiento este cuestionario donde tiene que rellenar sus propios datos, podemos simplemente compartir tal y como lo hemos hecho. En el momento en que le damos a crear, le llega un correo electrónico al destinatario y el destinatario verá esta misma pantalla en la que estamos. Todo aquello que adjunte, añada o ponga el destinatario nos figurará a nosotros también. Se pueden adjuntar archivos, subir archivos del disco duro, se pueden añadir comentarios, pinchando aquí y añadiendo comentarios, y siempre tendremos el histórico de lo que ha ocurrido. Igualmente, la persona destinataria puede cambiar el estado de este proceso, en este caso es rellenar el nombramiento, el documento, el contrato de nombramiento encargado de tratamientos, y podemos ver en todo momento en qué. Así, al entrar en la herramienta, nosotros tendremos toda la información correspondiente a dicho concepto, en este caso es un nombramiento, toda la documentación adjunta a dicho concepto, las tareas que hay en curso, alertas si las hubiera, ya que podemos poner alertas a los destinatarios, el histórico de todo lo que ha ocurrido, dejando evidencia de la autoría y fecha de todo lo que ha ocurrido en este concepto, y por supuesto un aspecto muy importante es los vínculos siempre a los mementos del Lefebvre, que nos van arrojando luz para en caso de tener dudas, preguntas o querer profundizar en la información. En resumen y para concluir, el software de protección de datos de Lefebvre es un software intuitivo que de inicio se ajusta exactamente a lo que podemos necesitar en una adecuación de protección de datos con el ánimo de ahorrar tiempo y ser productivos, nos guía a lo largo de todo un proceso que va concatenando las diferentes fases del proceso, pinchando simplemente en el botón de siguiente, para llegar a una pantalla final donde nos encontramos todos los informes que necesitamos